Hola, soy Einar Moreno. Bienvenidos a la sesión número 14 de nuestro curso de finanzas para no financieros. Hasta ahora, en todas las sesiones pasadas, hemos estado trabajando con insumos que nos da la contabilidad financiera. Es decir, hemos estado trabajando con la información que se genera a través de los estados financieros. Desde luego que esta no es la única información que se puede esperar de un área financiera o de un área contable que está trabajando en la organización. Lo que podemos usar también es información proveniente de la contabilidad gerencial, conocida también como contabilidad administrativa. Esta información es muy importante, ya que sirve como soporte de toma de decisiones hacia el interior de la empresa. Es decir, no funciona para hacerla pública, sino para encontrar áreas de oportunidad y eficiencia dentro de nuestra compañía. Así bien, el día de hoy trabajaremos con un tema muy importante que se refiere a lo que se denomina el costeo variable. Para eso, pues vamos a empezar revisando algunos conceptos muy sencillos sobre lo que son los elementos del costo. Y sobre todo recordando un poco qué hay dentro de ese rubro que se llama costo de ventas, que es donde trabajaremos fuertemente el día de hoy. Recordemos que dentro de cualquier proceso de venta de un producto hay un pedido para que después se ingrese a un proceso y finalmente se entregue este producto. Dentro de este pedido o dentro del proceso que se lleva a cabo, el costo de ventas está conformado por tres elementos: por materia prima o material directo, por mano de obra directa y después por costos indirectos de fabricación. Algunas categorías en nuestros costos denominan a la unión de materiales directos y mano de obra directa como costos primos, o a la mano de obra directa junto con los costos indirectos de fabricación como los costos de conversión. Definitivamente, más allá de eso, lo que queremos resaltar el día de hoy es que respecto de estos costos, va a haber costos que sean completamente relacionados con el producto. Y habrá otros costos que sean relacionados con el periodo. Por lo tanto, tendremos que empezar a trabajar con esa diferencia. Inclusive, podríamos ir definiendo a estos costos como fijos y como variables. Los fijos tienen que ver con el periodo, es decir, no están ligados al número de unidades que se producen en el mismo. Y los variables, sí, los variables dependen del número de unidades que se produzcan. Es importante recalcar que dentro de los inventarios, y ya lo hemos dicho en sesiones anteriores, vamos a encontrar inventario de materiales, inventario de productos en proceso e inventario de artículos terminados. Esto es importante porque al final del día tenemos que trabajar con estos elementos para revisar la situación de nuestros costos. Si ustedes observan con detenimiento la siguiente lámina, verán un punto importante que hace diferente lo que es la industria comercializadora con la industria manufacturera. Fíjense cómo en la empresa comercializadora tenemos como primer renglón desde luego nuestro resultado ventas y después estamos considerando el saldo inicial del inventario de mercancías, nuestras compras netas para llegar a nuestras mercancías disponibles para la venta. Restando el saldo final de inventario de mercancías, obtenemos justamente el costo de ventas y llegamos a una utilidad bruta. Para el tema de manufactura tenemos un tema distinto porque debemos de considerar justamente la situación que tenemos en los distintos artículos. Entonces iniciamos con ventas, después consideramos el saldo inicial de inventario de artículos terminados, más el costo de producción de artículos terminados para llegar al costo de artículos terminados disponibles para la venta. Después restamos el saldo final del inventario de artículos terminados y obtenemos nuestro costo de ventas para después llegar a la utilidad bruta. Hago esta distinción porque es importante mencionar que no todas las empresas son manufactureras. Entonces, empezamos a trabajar en este esquema de costeo absorbente. Si ustedes se dan cuenta, dentro de ese costo de ventas van
en un mismo nivel costos fijos y costos variables. Por eso el costeo absorbente es aquel que maneja un criterio con el cual se presentan los estados financieros y de hecho con los que se cumple la normatividad contable. Ahora bien, el costeo variable se utiliza en la toma de decisiones interna y se presenta la clasificación de costos fijos y costos variables. Costo variable es el costo que depende del número de unidades producidas. Costo fijo, costo que es independiente al número de unidades producidas. No lo olviden porque este concepto es clave para lo que vamos a ver a continuación. Vean en este esquema cómo justamente el costeo absorbente está trabajando al mismo nivel con fijos y variables y el variable hace la separación del fijo. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque justamente el variable pues va acompañado de las unidades de producción, pero es el fijo en donde podemos encontrar grandes oportunidades de ahorro. Y es muy importante trabajar con él. Ahora, si no lo tenemos plenamente identificado, será muy difícil poder encontrar áreas de oportunidad en este costo fijo. En las organizaciones hay tres posibles situaciones respecto de la relación entre la producción y la venta. Puede ser que vendamos lo que produzcamos en el mismo periodo. No es muy común, pero en realidad es el estado del arte de la empresa. Cuando tenemos este esquema, no tiene ninguna importancia el trabajar con un costeo absorbente o con un costeo variable. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Fíjense cómo en la siguiente cédula tenemos el ejemplo y vemos cómo estamos llegando al mismo resultado. Observen cómo en el costeo absorbente estamos considerando los 110 pesos de los fijos y variables en el costo de ventas. Y cómo en el costeo variable solamente estamos considerando los 90 pesos del costeo variable y los costos fijos los estamos poniendo justamente después de los gastos de operación. Llegamos al mismo resultado. Ahora bien, vamos al escenario más común que tienen las organizaciones. Es decir, es aquel escenario donde vendemos menos de lo que producimos. Este es el más común y en este sí vamos a encontrar una diferencia. Vamos a ver que el resultado operativo por costeo absorbente es mayor que por costeo variable. De hecho, esto es una de las principales causas por las cuales la normatividad nos pide trabajar con costeo absorbente, porque al final la base tributaria es mayor. Veamos entonces cuál es el tema. Justamente aquí estamos viendo que vendemos menos de lo que produjimos. Vean cómo en el costeo absorbente estamos trabajando nuevamente con los 110 pesos. Sin embargo, en el costeo variable estamos trabajando solo con los 90. Pero tenemos la asignación por completo de los fijos, que por cierto son del periodo. Por lo tanto, nuestro resultado se ve disminuido con respecto al costeo absorbente. ¿Cuál es el punto aquí? Es justamente entender que debido a la operación de ese periodo, ese es nuestro resultado bajo el costeo variable. Y justamente la identificación de ese costo fijo es en lo que deberíamos trabajar para saber cuáles son las fuentes de esos costos y cómo podríamos hacer para minimizarlos. Justamente eso es una de las grandes utilidades de trabajar con costeo variable. A pesar de que no sirve para que podamos publicar o presentar información al público, es para nuestra toma de decisiones. Veamos un ejemplo más en donde justamente tenemos el último escenario, el escenario donde vendemos más de lo que producimos. Es un escenario ideal e inclusive puede llegar a suceder de acuerdo a la temporalidad de la demanda de nuestro producto. Quizá tengamos meses donde no haya mucha demanda, pero quizá haya meses donde la demanda crezca sobremanera y justamente tengamos esta situación. Cuando tenemos que las unidades vendidas son mayores que las producidas, entonces el resultado operativo por costeo variable será mayor. Noten cómo justamente estamos trabajando con el costeo absorbente con los 110 pesos y nuevamente en el costeo variable tenemos 90, lo que nos hace
llevar justamente a un resultado mayor en costeo variable que en costeo absorbente. Es decir, ¿con qué se está jugando aquí? Con la asignación de los costos fijos. Lo que estamos diciendo bajo costeo variable es los costos fijos siempre van por separado y son del periodo. Son independientes del número de artículos que se produzcan. Entonces, en ese sentido, podemos tener mucho control sobre, primero, el ejercicio presupuestal de esos costos fijos y segundo, cómo podemos trabajar para irlos eliminando poco a poco o asignándolos a más unidades de negocio. Es muy importante decir que en un primer momento quizás sea un poco difícil identificar los costos fijos de los costos variables, pero es un trabajo que si se hace con seriedad y pensando en los beneficios que se puede tener, va a ser muy útil para justamente trabajar con el esquema de costeo variable. Observen muy bien cómo al tener claros los costos fijos, podemos tener oportunidad de mejorar el desempeño financiero de la empresa. Y es por eso que este tema es crítico dentro de la administración financiera en cualquier organización. Hoy por hoy, las empresas trabajan muchas horas y grandes jornadas por minimizar los costos fijos, que hacen que finalmente un renglón de rentabilidad sea cada vez mayor y mayor, que es justamente el de la utilidad de operación. No significa que vayamos a llegar a un costo fijo de cero, aunque ese sería el estado del arte para muchos especialistas financieros. Sin embargo, si tenemos claros cuáles son nuestros costos fijos, vamos a poder tener claridad de cómo administrarlos mejor. Y en ese sentido, podemos ofrecer áreas de oportunidad muy claras en los resultados de la compañía. Noten cómo estamos trabajando con un estado de resultados. Sin embargo, al trabajarlo en formato de costeo variable, estamos dándonos cuenta de hacia dónde podemos movernos en los costos fijos. Y desde luego, saber cómo se están moviendo nuestros costos variables en función de la producción. Recuerden que me pueden escribir sus dudas a einar.moreno@udlab.mx y con gusto les responderé. Nos vemos la próxima.